Buenas tardes a todas, a todos. Encantado de conoceros, de saludaros desde la biblioteca del Instituto Cervantes de Milán y el equipo que estamos haciendo posible este club de lectura, Ana López Lindström, Jean-Claude Fonder y yo mismo, el bibliotecario. Os queremos dar la bienvenida a Valeria Correa Cid, nuestra conductora de este club de lectura, artífice desde hace 11 años. Comentábamos hace un momentito, es la 11ª edición de este club de lectura y estamos muy contentos de que podamos seguir celebrándolo. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Pilar Quintana, con que nos está regalando aquí su presencia, la escritora, la autora de la novela sobre la que conversaremos. Y nada, dar por inaugurado este ciclo Mundos Íntimos, con el que vamos a estar bueno, transitando, sobre el que vamos a estar transitando durante este curso 2000, este año 2025. Y ahora Valeria nos va a contar muchas más cosas, ¿no?, sobre esta aventura que empezamos ahora todas y todos. Muchas gracias, Valeria. Nada, un placer, Oscar. Bueno, buenas a todos y a todas. Gracias, Pilar, por estar aquí. Ahora voy a presentar a Pilar, pero antes, como esta es nuestro primer encuentro de este ciclo 2025, quiero contar un poquito de qué va este Mundos Íntimos. Elegimos 5 libros, 5 autores, autoras. em, que desarrollan en sus novelas y en profundidad el paisaje interior de sus personajes y a la vez desarrollan temas universales, pero desde una perspectiva muy íntima, ¿no? De ahí el título del ciclo. Hoy nos acompaña Pilar Quintana con La perra, que aborda la maternidad frustrada y el vacío emocional, entre otras cosas. Nuestro próximo encuentro estará con nosotros Miguel Ángel Hernández para hablar de su novela Anoxia, que aborda el tema del pasado y la memoria a través de la fotografía. Luego tendremos a Aroa Moreno con La hija del comunista, que habla un poco de resiliencia, sueños incumplidos. Tendremos a Carla Suárez, la cubana residente en Portugal, para hablarnos de objetos perdidos. Y finalmente a Horacio Convertini en una novela preciosa también que se llama La exactitud del dolor, que habla de dolor, de redención y de boxeo también, ¿no? Bueno, en todas estas novelas veremos relaciones familiares, amorosas y amistosas, que son los pilares de la construcción de la trama, pero también, y por eso elegimos a Pilar para abrir el ciclo, retratan con gran precisión la intimidad de un personaje, la intimidad de un hogar y también la intimidad de una comunidad entera, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Luego saben que en la página del instituto tienen siempre las fechas, los datos de conexión de cada uno de cada uno de estos libros, ¿no? Bienvenida Pilar Quintana, escritora y guionista colombiana, licenciada en comunicación social y después de graduarse también trabajó como libretista de televisión y publicista. Creo que estos trabajos los dejó por su pasión por la literatura. Ya nos contará si es preciso así esto que estoy diciendo. Pilar es autora de esta novela que vamos a hablar hoy y de otras, así como de libros de cuento. Es una autora multipremiada. Este libro que nos convoca hoy ha recibido, lo dice aquí, la solapa, una larguísima lista de nominaciones y de premios también, ¿no? Como el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, el English Pen Translate Award y el Literatur Prize en Alemania, creo que se dice así. Em, la novela, La perra, nos sitúa en un pequeño pueblo del Pacífico y su protagonista, Damaris, es una mujer que ha tenido un pasado muy duro y que lo sigue teniendo en su presente porque no ha logrado tener hijos.
No voy a decir nada más, así conseguimos conversar con Pilar. Pilar, bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros abriendo el club de lectura. Y bueno, yo sé que vos estás siempre con un pie en un avión, así que muchas gracias por habernos cedido tu tiempo para este encuentro. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias Valeria por la invitación. Gracias Oscar también y todos los presentes. Em, Qué bueno estar acá con todas ustedes. Valeria, entonces, ¿querés que empiece a hablar Sí, yo sobre quería la... que vos nos empieces a contar un poquito cómo fue la génesis de esta novela y antes de volver a hacerte la palabra, decir algo por si hay gente nueva en el club. El club es de ustedes, aprovechen para conversar y preguntarle todo lo que quieran a Pilar. Por una cuestión de orden, les pido que por favor las preguntas las vuelquen en el chat, que yo las voy a leer y se las voy a transmitir a Pilar. Y bueno, eso, para arrancar, Pilar. Yo quería preguntarte cómo es la génesis de esta novela, qué circunstancias te hicieron, te llevaron a su escritura. Bueno, yo viví 9 años en el Pacífico colombiano, que como he repetido muchas veces, es una zona desconocida para los propios colombianos, ¿no? Creo que por fuera de Colombia se lee como que es una zona muy exótica, pero lo es también para los propios colombianos, ¿no? Está separada del interior del país por una cordillera que funciona como un muro que separa el Pacífico del interior de Colombia. Cuando vos le preguntas a un colombiano por su idea de mar es el Caribe, ¿no? Tenemos costas en los dos océanos y nuestro imaginario de mar siempre es el Caribe. Entonces, el Pacífico es una zona desconocida y es una zona que los colombianos del interior conocen a través de las noticias y las noticias son generalmente negativas, ¿no? Es una zona selvática no tiene zonas muy densamente pobladas, digamos, tiene 3 ciudades principales, pero pequeñas, que son capitales de departamento, pero muy pequeñas. El puerto más grande de, de Colombia está en el Pacífico y creo que ese es como lo que más se conoce del Pacífico colombiano. Es una zona en su mayoría habitada por población afrocolombiana y el segundo grupo poblacional son indígenas. Y es una selva que es descrita muchas veces como más dura que la selva amazónica, ¿verdad? Entonces yo viví em, en una zona que queda a 1 hora en lancha rápida de Buenaventura, que es el centro urbano más grande del Pacífico en una comunidad de pescadores muy pequeña. Había 3 pueblos y entre esos 3 pueblos había 5.000 habitantes. Y yo siempre supe que iba a escribir sobre esa experiencia, ¿no? Que era una experiencia definitiva. Y la perra surgió ahí. Cuando yo vivía en el Pacífico, muchas veces me pedían para revistas que escribiera sobre mi vida en la selva, cómo es vivir en la selva. ¿Verdad? Y yo empecé a elaborar una idea de la selva, a tratar de entender la selva a partir de un evento que me había ocurrido cuando recién llegué, ¿no? Yo vivía en una zona, ya todos se leyeron La Perra, ¿verdad? Podemos hacer todos Sí, los... puedes aquí hacer todos los spoilers que quieras. Bien. Entonces yo vivía en una zona como Damaris, aparte del pueblo, en un acantilado separado por un estero que es un brazo de mar que en la marea alta se llenaba y en la marea baja se vaciaba, ¿no? Las mareas del Pacífico colombiano son dramáticas. El agua sube, cuando sube poquito, sube como 3 metros, casi 4 metros, y puede llegar hasta 5 metros, ¿no? La marea. Entonces, imagínate un espacio donde baja 4 metros y el agua te llega al tobillo y luego sube 4 metros, ¿no? Entonces, es una marea bastante dramática y estábamos separados del pueblo por ese estero y los animales que había en el acantilado, los animales domésticos, eran los gatos y los perros de los vecinos
y todos en el acantilado nos conocíamos. Los animales del pueblo domésticos no podían subir. Los gatos no subían porque siempre había agua y los perros tampoco porque era difícil subir, ¿verdad? Y un día me encontré yo, iba caminando por uno de los caminos dentro de mi propiedad, que era la mayor parte selva, y me encontré con un perro que no pertenecía a ninguno de los vecinos, y entonces yo me asusté, la perra también se asustó y las dos salimos en direcciones opuestas, ¿no? Unos días después volví al lugar y estaba la perra ahí en lo que a mí me pareció que era un ataque de epilepsia, porque temblaba. Al acercarme me di cuenta que estaba muerta y que se la estaban comiendo los gusanos y había tal cantidad de gusanos que por eso se movía de esa manera, ¿no? Y en los árboles estaban los gallinazos, que son los buitres sudamericanos, ¿no? Son unas aves negras carroñeras, esperando su turno para dar cuenta del cadáver, ¿no? A mí me dejó muy impresionada esa imagen y a los pocos días volví y por pocos, no pasaron más de 3 días, no recuerdo si fueron dos, fue más de un día, pero fue máximo 3 días, volví a pasar y el cuerpo ya no estaba y yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Quién se llevó un cuerpo que estaba putrefacto, por Dios? Cuando me acerqué sí que estaba, pero había sido consumido a tal punto que solo quedaban huesos y pelo. Y ahí empezó mi mente de escritora a decir, esto es una historia, ¿no? Voy a escribir una historia con el escenario de la selva donde se puede cometer el crimen perfecto. Sin cuerpo, es el crimen perfecto, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo estuve trabajando esa idea y esa idea también entrañaba la idea de la selva, ¿no? La selva está ahí al acecho para destruirte, para convertirte en abono. Em, y duré muchos años trabajando esa idea y la idea no reventaba. Después de 9 años, cuando me divorcié, me vine a vivir a la ciudad y un poco en esa depresión post divorcio, empecé a a sentir como, ay, yo no tuve un hijo, ¿no? Tenía yo 39 años cuando me divorcié y yo sentía, ay, yo no tuve, y empecé a tener una añoranza por tener un hijo, algo que yo nunca había tenido durante esos años. Me dieron ganas de tener un bebé y cuando quedé embarazada, me surgió la novela, ¿no? En un avión hice la escaleta, que es como la base, el mapa de la historia. Redacté unos puntos de lo que tenía que pasar y entendí que la novela no era una novela negra, sino una novela sobre una mujer que había querido tener hijos y no lo había conseguido y empecé a trabajar esa idea de la maternidad frustrada. Claro, estupendo. Y aquí arrancamos con esta idea del mundo íntimo de Damaris. Bueno, mientras los demás van dejando preguntas en el chat, yo te quería hacer una pregunta. Sabes que nosotros aquí hay parte de la gente que está aquí participa de un taller de escritura que este año trabajamos mucho los narradores, ¿no? Y a mí me da mucha curiosidad si en esa primera escaleta que vos hiciste, ya habías elegido este narrador en tercera persona, pero que está tan enfocado en Damaris, ¿no? Porque me parece que es una de las elecciones más importantes a la hora de escribir, ¿no? ¿Quién es la voz que cuenta la historia? Entonces, no Yo sé me si, atrevería a decir, Valeria, que es la elección más importante, ¿no? sí, La del narrador, quién cuenta la historia, sí, ¿verdad? Muchas veces en los talleres, los escritores que están empezando, los escritores jóvenes y pueden tener 85 años, pero digo jóvenes porque están empezando en el arte de hacer historias, no entienden la diferencia entre el autor y el narrador, ¿no? La autora es Pilar Quintana, ¿no? El autor, pero el narrador es el personaje que el autor elige para que narre su historia. Esta era una novela que transcurría en una zona del país donde si miramos hacia esa zona y queremos entender qué es el racismo sistémico,
miremos a esa zona, ¿no? Es una zona habitada por a habitantes negros o indígenas y es una de las zonas más pobres del país. No hay carreteras buenas que comuniquen con esa zona, salvo la que comunica el puerto principal con Colombia. Es una de las zonas más biodiversas del mundo, pero una de las zonas con menos recursos económicos. Es una de las zonas más lluviosas del mundo y no hay acueductos, ¿no? Las ciudades principales no tienen acueductos, no hay escuelas, no hay hospitales decentes, ¿verdad? Entonces yo iba a narrar esa zona y además mi personaje era una mujer negra. Em, en Colombia somos mestizos y yo soy mestiza, pero en Colombia tengo privilegios de blanca, ¿verdad? Puede que en Europa o puede que en Estados Unidos yo sea vista como latina, pero en Latinoamérica soy vista como una persona blanca, ¿verdad? Entonces, esa fue una elección difícil porque yo quería un narrador muy cercano a la protagonista, pero entendí que no podía ser en primera persona porque yo no podía usurpar una voz, ¿verdad? Pero sí que sentía que yo tenía autoridad para narrar algo que había visto, ¿no? Sí podía tener una mirada sobre esa mujer. Entonces ahí completamente decidí que mi narrador no iba a ser una primera persona, sino que iba a ser un narrador que miraba muy de cerca a su protagonista, pero siempre desde afuera, ¿no? Sí, sí, pero está muy pegada, ¿no? Y entonces eso da una Sí, proximidad terrible. Aquí tenemos preguntas. Te pregunta Graciela, dice, aparte de no tener hijos, a mí me parece que Damaris tiene otros problemas, ¿no? En el libro se la describe en algún pasaje como fea y torpe. Te pregunta, ¿tiene también esto algún otro problema psicológico? Y yo aprovecho a agregar a esa pregunta si Damaris está inspirada en algún personaje concreto que vos hayas conocido durante esos 9 años que viviste en la selva. sí. Yo personalmente no pienso que Damaris sea fea y torpe. Damaris se siente fea y su marido le dice que es torpe, Exacto. ¿no? Entonces es como, creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Damaris es una mujer grande, es una mujer voluminosa. mm, y es una mujer fuerte como muchas mujeres que conocí en mi vida en el Pacífico colombiano, ¿no? También recién llegada, recuerdo mi vecina, en ese momento pues estábamos apenas conociéndonos, luego nos hicimos grandes amigas, era una mujer que cogía el hacha y sacaba leña para cocinar y yo me admiraba porque yo me sentía una florecita delicada al lado de ella, ¿no? No equipada para la vida en la selva, mientras que ella estaba perfectamente equipada para la vida en la selva. Entonces, Damaris se basa en estos personajes que conocí en el Pacífico colombiano. Recuerdo también una mujer que tenía varios perritos y salía con sus sobrinos los domingos a comprarles helados, ¿verdad? Y era una mujer muy hermosa que entonces tendría unos 45 años. Y algún día le pregunté a mi vecina, le dije, esta mujer me parece hermosísima y yo siento que ella tiene una tristeza y me dije, y entonces me contó su historia, era una mujer que había deseado tener hijos y no lo había conseguido, ¿no? Entonces ahí estaba ese personaje. Pero sobre todo, también en el momento en que yo trabajaba sobre la perra, estaba el estallido del Me Too y de estas nuevas olas feministas de redes y era un movimiento muy vocal sobre si las mujeres no queremos tener hijos, está bien. Y yo defiendo absolutamente esa idea. Al mismo tiempo sentía que cómo se estarán sintiendo las mujeres que sí quieren tener hijos y que en este momento no pueden decirlo, ¿no? Digamos, en mi época de vida en el Pacífico colombiano, yo no tenía hijos ni quería tenerlos. Y me preguntaban constantemente, ¿para cuándo los bebés? ¿Por qué no tenés bebés? Y mi respuesta era, porque no quiero, no quiero. Y no les parecía posible que una mujer no quisiera tener hijos y siempre pensaban que yo tenía algún problema, ¿no? Después, cuando me fui y tuve mi hijo y se enteraron en el pueblo que lo había tenido, decían, ah, el que no servía era el marido.
¿verdad? Y creo que esto también estaba muy ahí, mm, sirviéndome de inspiración, y también las historias de dos amigas muy cercanas que, que no conseguían quedar embarazadas, y yo vi cómo eso transformaba sus personalidades, ¿no? Todas las emociones asociadas con eso, cómo permeaba todos los actos de su vida. Tener sexo con el marido durante los tratamientos de fertilidad era muy diferente a tener sexo con el marido por placer, ¿no? Como una de mis amigas era del colegio y es la típica que en las fiestas se emborracha, se sube, baila en las mesas, es una loca, ¿verdad? Y en el momento en que se dio cuenta que no podía tener bebés, nos reuníamos con ella y estaba siempre llorando. Si otra quedaba embarazada, no iba al baby shower, ni al nacimiento del bebé, ni a las visitas, y me decía, porque siento una envidia terrible. Ella logró, consiguió adoptar, y después de que adoptó volvió a ser la misma loca de siempre. Entonces creo que yo sentía que en ese momento esas voces no las estábamos narrando, y que era una voz importante también, y eran unos temas de nosotras las mujeres que no estaban ahí contados, ¿no? Que hablaban sobre nuestras violencias, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras frustraciones. Acostumbramos a hablar de la maternidad exitosa, pero no de la maternidad más oscura. De eso no está tan, no hablamos. Claro. Pero aquí, Pilar, yo creo que has ido más allá de eso, ¿no? Porque no es un libro que solo retrate ese mundo íntimo de una mujer que no puede tener un hijo, sino también del dolor de cargar con un cuerpo, ¿no? De la torpeza que produce, por ejemplo, unas manos grandes, o de los prejuicios, ¿no? Que le dicen a Damaris, bueno, tiene 40 años, es el momento en que las mujeres empiezan a secar, ¿no? Esa clasificación entre quiénes son guapos, quiénes son guapas, quiénes son no guapas, ¿no? O sea, yo creo que se habla mucho también de muchos aspectos del cuerpo femenino, ¿no? En el libro. Sí, y de ser una mujer incorrecta, ¿no? No está bien que una mujer tenga unas manos anchas de pescador, ¿no? No está bien que una mujer sea torpe. No está bien que una mujer no pueda engendrar un bebé. Y creo que sí, creo que ese tema, y que ese tema ha sido, está en La Perra, pero también está en Los Abismos, y Sí, está en una nueva novela que posiblemente salga este año, ¿verdad? Creo que es un tema sobre el que me he volcado em, últimamente, ¿no? claro, Como me gusta nombrar aquello que nos dijeron que no es correcto nombrar, ¿no? Y desafiar ciertas ideas que se tienen como sobre, sobre las nociones, la noción de la mujer, o la noción de la infancia, o la noción de la maternidad, desafiar las ideas que están generalizadas y que damos por ciertas aunque no lo sean, ¿no? claro. Aquí Ujú. hablando del desafío de ideas, Jean-Claude te pregunta si estos sentimientos violentos que retratas en la novela, de envidia, de odio, sobre todo de Damaris hacia la traición, si estos sentimientos son más extremos porque se trata de sentimientos dirigidos a un animal. Qué buena pregunta. Mira que cuando yo estaba terminando la novela, yo sentía, esta novela es una mujer que termina matando un perro, ¿no? Es terrible lo que estoy narrando. Y en ese momento mi bebé estaba muy chiquitito. Cuando estaba haciendo el primer borrador, mi hijo tenía entre 9 meses y un año, ¿no? Em, pero me vino a visitar una amiga que es escritora, además, que se llama Mayra Santos Febres, y me dijo: ¿que estás escribiendo? Y le conté el argumento de la novela y le dije: es de una mujer que no puede tener hijos y adopta una perrita y al final la mata. Y ella tenía en ese momento dos hijos, una preadolescente y otro adolescente, ¿no? Y me dijo: es que nosotras no matamos a los hijos solo porque son seres humanos. Y creo que con eso respondo un poco la pregunta, ¿no? La maternidad, estamos acostumbrados a que nos digan que la maternidad es lo más hermoso que nos ha pasado, que la maternidad es tierna, que una mujer se realiza y que su amor es incondicional, ¿verdad? Pero no nos cuentan que eso también tiene el reverso, y es que tu hijo
y nadie más que tu hijo es capaz de sacar el monstruo que vive dentro de vos, ¿no? Que tu hijo es capaz, te saca las rabias más profundas. Cuando a mí personas me preguntan si yo recomiendo tener hijos o no, yo le digo, depende. Si querés experimentar los sentimientos más extremos, hacelo. ¿No? Como yo he viajado, me he tirado en bungee jumping, he nadado con tiburones, he hecho las cosas más extremas, pero para mí el deporte más extremo que he tenido es el de la maternidad, ¿no? Y creo que la maternidad nos muestra nuestra cara, la que no queremos ver, ¿no? Nos conecta con el lugar de sombra. Bien, sí. Es muy interesante, ¿no? Yo creo que también te estaba escuchando hablar y creo que la literatura también te conecta con ese lugar de sombra, ¿no? Con todas Sí. esas preguntas incorrectas, con todas esas nociones establecidas que querés desafiar. Creo que por ahí discurre también buena parte de lo que escribís, ¿no? Fiorenza te pregunta, el mar se come al niño blanco, ¿no? Y al final la selva se come a Damaris, ¿no? Si querías, te pregunta si puedes comentar esa especie de paralelismo, ¿no? Bueno, no sabemos si la selva se come a Damaris. Damaris piensa en irse a esa selva para que la selva se la come y se la coma y la castigue porque cree que no ha tenido suficiente castigo, ¿no? Yo creo que ahí está esa idea original a través de la cual surgió la, la novela y es la naturaleza acechante, ¿no? Que está ahí al acecho para cogerte y volverte su abono. Em, y ahí también viví 5 meses en el Chapare boliviano, que es cuando se acaba la sierra y empieza la selva, en un refugio de animales silvestres. Traían animales silvestres que habían sido rescatados de circos, casas de familia, y los traían a este refugio para ver si podíamos rehabilitarlos y devolverlos a la selva, ¿verdad? Y entonces llegaban muchos voluntarios europeos. Y cuando llegaban como pensando que la selva era arcoíris y pajaritos, ¿verdad? Y hubo alguna vez un alemán que llegó y lo primero que hizo, había varios que lo hacían, fue quitarse los zapatos e irse descalzo para la selva. Y yo le dije, ¿te vas a ir descalzo a la selva? Y él, ¿por qué? ¿Eso es mi mamá? Ok, yo, no, bueno, váyase descalzo para la selva. A los 3 días estaba con infecciones, vómito, fiebre, lleno de picaduras y me dijo, de ahora en adelante, todos mis actos te los voy a preguntar para que me aconsejes, ¿no? Entonces, em, creo que desde las ciudades tenemos la idea de que la naturaleza es hermosa y de que que podemos tener una relación armoniosa con la naturaleza, ¿no? Lo que yo descubrí cuando me fui a vivir a la selva es que yo tenía que sacar el conquistador que tenía dentro y coger el machete y tener el machete en alto y decirle a la selva, aquí estoy con el machete amenazándote y esta es tu raya, hasta aquí te dejo pasar. ¿No? En que yo tenía que ser violenta para poder vivir en la selva. Ay, denme un segundo que estoy sola en la casa y está sonando el timbre. Sí, Un segundito, ya vengo. ve tranquila. Eso no pasa en la selva. En la selva nadie te toca el timbre y puedes, en todo caso, te subirán las hormigas, como en la escena esa terrible, no sé si recuerdan todos, en la que las hormigas lo invaden, mientras está Pilar buscando, a ver si encuentro bueno, este. Ahí vuelve, no anoté cuál es o sí, tengo el libro lleno de papelitos, pero no me acuerdo cuál es el de las hormigas. Aquí está. En la Discúlpenme un segundito que tengo que bajar a recibir un paquete y ya vuelvo. Vale, Perdón. vale. Pues aquí vamos. ¿Qué les estaba contando? Les estaba buscando la escena de las hormigas.
Aquí está, la voy a leer mientras Pilar recoge el paquete. A la vuelta se topó con una invasión de hormigas, miles y miles avanzando por entre la selva como un ejército. Eran unas negras y medianas que salían de sus nidos debajo de la tierra y arrasaban con todos los bichos vivos o muertos que se encontraban. Tuvo que correr para rebasarlas, pero se le alcanzaron a subir algunas y mientras se las sacudían, la mordieron en las manos y las piernas. Aunque las mordeduras ardían como el fuego, el dolor se pasaba rápido y no dejaban ronchas. La invasión llegó a la cabaña 15 minutos después que ella y Damaris se subió en una silla plástica y encogió las piernas mientras hacían su trabajo de limpieza. A las 2 horas ya no quedaba rastro de las hormigas ni de las cucarachas que sacaron de su escondite y se llevaron con ellas, ¿no? Aquí está este ejército de hormigas que como zombies, zombies de la naturaleza en vez de zombies de película de terror, arrasan con todo, ¿no? Bien, me quedaría ponerme a cantar para entretenerlos durante esta pausa, pero le voy a ceder la voz a Oscar si quiere cantarnos algo. Ana, Jean-Claude, ¿alguna canción de Jacques Brel, por ejemplo, que podamos poner en esta Sí, pausa escénica? a vos. ¿Mm? A mí me parece bonita la idea de leer algún trocito de La perra. Tiene Que- cosas, además que es una novela con un lenguaje, creo yo, muy económico, pero a la vez con fragmentos Ay, muy, perdón. ¿no? Muy bien. Les leí la escena de las hormigas en tu ausencia, ¿no? Estas hormigas que yo decía como zombies de películas de terror arrasan con todo, ¿eh? Estábamos en esto, ¿no? En la idea que se tiene desde la ciudad de la naturaleza y la idea de la naturaleza cuando se vive y se convive con ella, ¿no? Por eso en tu ausencia leímos el fragmento de las hormigas. Tienes una pregunta de Sergio que habla también sobre cierta circularidad estructural de la novela, ¿no? Dice, la novela comienza con la muerte de un perro envenenado y Damaris se pregunta de cómo es posible que alguien haga esto, ¿no? Y la novela cierra de alguna manera con otra muerte, ¿no? Damaris matando a la perra, ¿no? Es interesante esta estructura que elegiste para narrar la vida íntima de Damaris, pero también la de toda una comunidad. No sé si querés comentar algo de esto que te comenta Sergio. Sí, yo siempre concibo la historia como la transformación de un personaje, ¿no? Entonces, como bien dice Sergio, empieza con la muerte de una perra por envenenamiento y Damaris diciendo, yo no puedo creer que alguien haga algo así. Y al final, todos, incluso la propia Dramaris, quedamos sorprendidos porque ahora ella es la que está matando a una perra, ¿no? Y me gusta eso de las historias. Si te fijas también el personaje de Rogelio, el marido de Damaris, y abrimos con él con un acto súper violento que es cortándole la cola a un perro y al final está atendiendo el parto de una perra y está haciendo, mostrando que también tiene ternura, ¿no? Y creo que me gusta eso, me gusta mostrar cómo los personajes no son uno, sino que em, somos lo que somos y también el reverso de lo que somos, ¿no? Em, y un poco como la naturaleza, nos da la vida, pero también es capaz de darnos el zarpazo y quitárnosla. Sí. Creo que hay una exploración ahí sobre la naturaleza, no solo la naturaleza humana, sino la naturaleza completa. Así es. Aquí hay dos preguntas que yo voy a unir, una es de Vic y la otra es de Mercedes, ¿no? Porque creo que tienen un vínculo, ¿no? En cierto punto tu personaje, Damaris, siente una gran envidia hacia la perra porque queda embarazada
Y luego resulta de que esta perra es mala madre, se dice, ¿no? Que se comió a uno de los cachorros. Y Mercedes comenta, ¿no? Que en la novela parece que se expresara también esta idea de la dificultad de aceptar que los hijos no son como nosotros queremos, que los hijos no nos pertenecen, ¿no? Absolutamente. Yo creo que uno de los motores para escribir esta historia fue ese. Era una novela que empezó conmigo embarazada y ahí creé la historia y luego la escribí dando teta, literalmente, ¿no? A un bebé. Y, y creo que era mi manera de decirme, ahora el bebé es tuyo, pero no va a serlo por mucho tiempo, ¿no? Es su propia persona y creo que diciéndome lo que tenés que aprender es a que lo vas a tener que dejar ir y no es tuyo y va a ser su propia persona, ¿verdad? Hay un director de cine que presentó la novela hace unos años decía que él sentía que esta novela era sobre la libertad y yo creo que en cierto sentido tiene razón, ¿no? Es una hija que se revela al mandato de su madre y su madre no quiere dejarla ser. Y creo que ahí está ese conflicto al que todos los padres llegamos en algún momento de la adolescencia, que es cuando el hijo se revela y hace justo, se, se convierte en justo la persona opuesta que vos querías que fuera, ¿no? Y que bien sabemos que es parte de su proceso, de su camino a la adultez. Sí. Te hago una pregunta que me surge ahora escuchándote hablar, ¿no? Que decís, escribí esto en este momento, escribí esta otro, cerré la novela amamantando a mi hijo, ¿no? Y me acordé de repente de esa frase de Marguerite Duras que dice, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Como cuánto sentís que tus circunstancias personales atraviesan la escritura y atraviesan argumentalmente lo que estás trabajando. Yo creo que mis novelas no son biográficas, ¿no? Mi primera novela, sí, mi primera novela es testimonial, ¿verdad? Pero a partir de ahí no lo es, pero sí son biográficas. Nada de lo que ahí me pasó, pero son biográficas en el sentido de que ahí están mis emociones, ahí están lo que soy, ¿no? O lo que siento, así sea por oposición, digamos. Yo he tenido ganas de matar y maté en La Perra, ¿verdad? Y en ese sentido, ahí está atravesado todo. Para mí es muy difícil separar, cuando hablo de la literatura, siempre hablo de mi vida porque están imbrincados, ¿no? Yo oigo algunos autores que los separan completamente y yo no entiendo cómo consiguen hacerlo porque lo mío sí está atravesado por la propia experiencia. Y la propia experiencia no es necesariamente la experiencia vivida, sino la experiencia sentida, ¿no? Claro, Ujú. la experiencia imaginada también, ¿no? Cuando uno tiene También, ganas de soñada, matar. exacto, sí. Exacto, sí. Mira, aquí te hace una pregunta Geraldine, dice, dice que de alguna manera la maternidad y la selva se piensan analógicamente como, eh, digamos, dentro de la sociedad como algo hermoso, que es algo natural, ¿no? Que funciona de esa manera, pero que en realidad te pregunta si crees que son salvajes y oscuras, ¿no? La selva, la maternidad. Hay un paralelismo muy interesante, creo yo, en la novela. No sé si también fue buscado por vos a la hora de escribirla, Pilar. Mira que mm, hoy se dice como se equipara lo natural con lo bueno. No, es que esta comida es buena porque es natural, ¿verdad? Pero es que Claro. el veneno de serpiente también es natural, ¿verdad? La naturaleza no es buena ni mala, es buena y mala, ¿no? Em, entonces yo creo que la maternidad saca mi ternura, pero también mi monstruo. Sí. Y yo soy naturaleza. Lo, yo creo que nosotros como seres humanos sabemos que somos animales, pero no lo creemos, ¿verdad? Sabemos racionalmente que somos animales, pero no terminamos de creerlo. Nos sentimos que somos diferentes a los animales.
yo creo que no somos diferentes a los animales, ¿no? Y que dentro de nosotros está lo salvaje, lo oscuro y lo violento también de la naturaleza, porque pertenecemos a ella. Bien, estupendo. Aquí te dice Valentín, te pregunta, bueno, que en esta novela obviamente tiene mucha importancia la selva, pero bueno, hay una pregunta de los abismos. En los abismos que sucede en Cali, la selva se organiza en casa de los protagonistas, te dice. Sí, Es como que no has dejado no puedes dejar la selva, no porque yo hablo de la naturaleza, ¿verdad? Eh, Cuando uno oye o lee en literatura que este libro habla sobre la naturaleza humana, no están hablando sobre la naturaleza humana, sino sobre la psicología, digamos. Claro. Ajá, yo creo que yo en mis libros sí hablo sobre la naturaleza como naturaleza, ¿no? Sobre la naturaleza humana como o las mujeres y los hombres como unos animales dentro de un medio. Y creo que por eso tiendo a poner tanto mm, la selva dentro de mis libros, dentro del escenario de mis libros. ¿Verdad? Porque estoy mirando a mis personajes como animales. Entonces creo que la selva me sirve para em, mirar eso, para poderlos mirar como animales, ¿verdad? Ahora también soy colombiana, vivo en un país tropical, uno de los países más biodiversos del mundo, y para mí es importante en mis libros que pasen en un lugar y crear ese lugar. Yo quiero que el lector le piquen los mosquitos, quiero que el lector sienta el calor, que sienta la humedad. Entonces, mis historias transcurren en Colombia, entonces la naturaleza, por eso está tan presente también, porque quiero darle al lector la experiencia de viajar al territorio donde transcurre la historia. Sí. A mí hay algo que me gusta mucho de este libro, que creo que no es casual, pero está tratado con una grandísima delicadeza y que tiene que ver con las diferencias sociales y raciales, sobre todo a la hora de la muerte, ¿no? Porque si uno repasa, y hay un montón de muertes en este libro, si uno repasa las muertes, ¿no? La madre de Damaris que recibe una bala perdida en el pecho, el señor Gene que llega con una silla de ruedas aparentemente hasta el mar, un lugar que no podría llegar y muere y desaparece. Josué que fallece por un tiro de escopeta. eh, y de repente la única muerte que se investiga y que se busca expresamente el cuerpo es la de Nicolásito, ¿no? O sea, todos los otros que son, uno tiende a pensar que son afrodescendientes porque son gente de la selva, no importa si se mueren, no importa si lo mataron o se suicidó, si alguien lo empujó con su silla de ruedas al mar o el señor llegó por sus propios medios, eso no interesa. Lo que interesa es la desaparición del niño blanco, digamos, ¿no? Entonces, creo que sin hacer, sin decirlo, creo que hay una idea muy fuerte que atraviesa esta novela sobre las diferencias de clase, las diferencias raciales. Sí, mira, Valeria, que yo quería hacer una historia que fuera como El viejo y el mar, de una mujer luchando contra los elementos. Cuando yo entendí que esa historia, en algún momento yo decía, bueno, pero ¿quién va a ser el personaje? Y lo más cercano y fácil para mí habría sido que el personaje fuera una triple hippie del interior de Colombia como yo, que se iba a vivir a la selva y no podía tener hijos y entonces allá luchaba contra los elementos, pero esa novela era inverosímil. ¿Y por qué era inverosímil? Porque una mestiza del interior, cuando se viera en problemas de fertilidad, pues volvía a la ciudad, accedía a los servicios de salud, se hacía un tratamiento o adoptaba un bebé. Para que ese personaje para yo poder hacer la novela de la lucha contra los elementos, mi personaje tenía que ser una mujer pobre y negra, sin oportunidades, que no tuviera sino lo que la rodeaba. Entonces yo entendí que no era una novela solamente sobre la lucha de una mujer contra los elementos, sino que era una novela que ponía en escena el racismo estructural. Entonces ahí empecé como a crear también esa parte
donde ponemos en escena es, cómo funciona el racismo estructural en ese lugar de Colombia. Claro. Sí, sin duda, ¿no? Em, Aquí hay más preguntas. Jean-Claude dice, Rogelio tiene un cierto afecto por la perra, también así como por sus propios perros, ¿no? ¿Es una característica femenina ir más allá? Te pregunta. O completo yo, o solo de Damaris. A mí, yo tengo problemas con decir esto es una característica femenina porque cuáles son las características femeninas y cuáles las masculinas, ¿no? Claro. Em, entonces no sabría cómo responder. Me resisto a decir que hay características femeninas y características masculinas. Bien, estupendo, Mm. estupendo. Aquí te preguntan también, Valentín, hay como relaciones especulares en la novela, ¿no? O de opuestos, diría yo. Y está mencionando la relación entre los blancos y los negros, entre los ricos y los pobres, entre la crueldad y la violencia, o la crueldad y la ternura, o la violencia y la ternura, ¿no? Es Ujú. una novela, agregaría yo, no maniquea, que intenta de alguna manera retratar lo complejo de las relaciones y lo complejo de la intimidad, ¿no? De los personajes. Sí, alguna vez cuando estaba yo presentando mi tercera novela, la presentadora, que es una académica muy buena lectora, me dijo, en tus novelas siempre hay dos ciudades, una pobre y una rica. Mm. Y creo que ese fue el primer momento en el que yo hice conciencia de que eso era cierto, ¿no? En ese momento mis novelas todas transcurrían en una ciudad, ahora hay más escenarios para donde transcurren mis novelas, pero es cierto. Y yo empecé a preguntarme por qué. Y creo que la respuesta es mi realidad inmediata, ¿no? Yo soy colombiana, uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? El más desigual de la región. Entonces, si voy a contar mi mundo, no puedo no observar esas dos, cómo estamos en divididos, ¿no? Cómo tenemos los privilegiados y los no privilegiados. Entonces, creo que ahí siempre están esos espejos de los que habla Valentín. Yo te quería hacer una pregunta sobre la tradición a la que vos crees que perteneces, ¿no? O que pertenece este libro. Em, de alguna manera, el final es un poco anticipado, obviamente de manera muy velada, ¿no? Con el sueño de la selva que se produce a la mitad de la novela, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay una escena, una de mis escenas favoritas de la novela es un momento en que la protagonista agarra una linterna y se pone a apuntar cosas, ¿no? Y aparece todo este mundo fragmentario, una hoja inmensa del tallo de un árbol alfombrado en musgo, el ala de una inmensa polilla con muchos ojos que sorprendida por la luz salió volando y aleteó asustada en torno a su cabeza, las botas se le enredaron en las raíces, van apareciendo cosas a punta de linterna y luego dice, se durmió enseguida, pero con un sueño que no le hizo sentir ningún descanso. Soñaba con ruidos y sombra, que estaba despierta en su cama, que no podía moverse, que algo la atacaba, que era la selva que se había metido en su cabaña, ¿no? Sigue la escena. A la mitad del libro, de alguna manera, aparece esta prefiguración de cómo va a terminar el libro. Y que, como bien dijiste vos, no sabemos si se muere, ¿no? Hay casi, pensaba yo, insinuado una integración de Damaris en esa selva. Y te preguntaba por la tradición, porque de repente me vinieron a la mente dos novelas escritas por mujeres que pertenecen al boom, ¿no? Al boom femenino, que fue mucho menos sonado que el masculino y que recién ahora está saliendo a la luz. Pensaba en la novela Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, que la protagonista se transforma en piedra, y en la novela La Amortajada de María Luisa Bombal, de la chilena, que el cadáver, vamos a decir, que narra la historia, se funde con las raíces y con todo ese elemento subterráneo, ¿no?
Yo no sé si de alguna manera has tenido en mente estas novelas. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿a qué tradición crees que pertenece La Perra? Bueno, me voy a leer, voy a correr a comprar estas novelas porque no las he leído y me parecen magníficas, ¿no? Pues yo creo Eh, que esta novela tuya va en esa línea de escritura de grandes autoras del boom. sí, mira, que es extraño, es muy difícil para un autor saber a qué tradición pertenece. Yo recuerdo hace unos 10 años, sí, más o menos 10 años o un poco más de pronto, no, ya, sí, más, por ahí 15 años casi, que nos eligieron en Bogotá 39 a unos autores latinoamericanos. em, eh, Decía el Hey Festival que los escritores menores de 39 años más destacados, ¿no? Y nos reunieron y en ese momento se hablaba de la literatura urbana, cómo todos hacíamos literatura urbana. Y yo, y era cierto, éramos habitantes de ciudad y escribíamos historias que transcurrían en la ciudad, ¿no? Esto fue en 2007. Y hoy en día yo veo que que los escritores más jóvenes que yo, sus historias están transcurriendo en pueblos y en selvas, ¿verdad? Creo que La Perra fue una de esas novelas que empezó a mirar ya no a la ciudad, sino hacia los pueblos. Y en Colombia hay una larga tradición de novelas pueblerinas y de novelas ambientadas en lugares rurales, ¿no? Está María de Jorge Isaacs, que es nuestra gran novela romántica, donde la naturaleza lo es todo. Está La Vorágine, Claro, la que es la grandísima gran novela, novela de la selva, ¿no? hermosa, además. Ajá. Y tenemos y esa idea de la literatura urbana, yo creo que no éramos escritores en ese momento jóvenes que estábamos narrando lo inmediato, pero luego se vio que también podíamos narrar otros escenarios. Entonces yo creo que por ahí, si yo tuviera que inscribirme en una tradición, me parece que va por ahí. En los últimos años, los últimos 5 años, yo he estado trabajando como editora en la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es un proyecto editorial del Ministerio de las Culturas para el rescate y la promoción de la literatura clásica hecha por mujeres en Colombia, ¿no? Y las he leído a todas, digamos, y ahí yo veo claramente em, cuáles son las autoras que han sido como mis antepasadas, digamos, todas lo han sido, pero en cuál tradición yo me sentiría más cómoda, ¿no? Y ahí te puedo nombrar autoras como Elena Araujo o Elisa Mújica, ¿verdad? Que exploraron la naturaleza em, de, de los hombres y las mujeres, ¿no? Y especialmente eh, esos temas que nos tocan a nosotros directamente como la maternidad, como el lugar de la mujer en la sociedad, como el lugar impuesto, el desafío de eso, o no solo el desafío, sino también retratar eso, ¿no? Claro. Muchas veces no era, voy a desafiar la noción sobre la mujer, sino voy a retratar cómo se nos asigna un lugar social. Bien, pero también nombraste, por ejemplo, El viejo y el mar, ¿no? A Ah, Hemingway. sí, Qué yo estaba otros? nombrando como tradición latinoamericana y Claro, y sí. no, no, pero está perfecto y además está muy bien porque así traemos también nombres de escritoras y escritores colombianos, ¿no? Que quizás son menos difundidos en Europa. Pero me interesaba también que me digas de por fuera de la literatura hispanoamericana, qué otros autores, autoras bueno, te gustan, ¿no? Porque como bien decís vos, es muy difícil saber qué nos influencia. Mira, a mí una de mis primeras autoras favoritas y que yo creo que que me marcó muchísimo es Jane Austen. ¿Qué hace Jane Austen? Jane Austen observa la sociedad en la que ella creció con ojo crítico, ¿verdad? Con un ojo sarcástico. Eso creo que esa fue una gran enseñanza. Otra gran autora que para mí ha sido definitiva es Patricia Highsmith, porque ella, de una manera muy diferente a la mía, pero ella indaga también en el monstruo que Sí. vive dentro de las personas normales.
¿no? Eso es lo que ella hace. Ella pone Sí. personajes normales que son monstruos. Y yo de una manera muy distinta hago eso también, pero ella también fue para mí una gran influencia en el estilo. Es decir, no necesitas con una, no necesitas grandes palabras, ni grandes frases, ni gran poesía para decir lo que tenés que decir, ¿no? Me gusta ese estilo contundente de frases cortas, donde ella es capaz de armar un personaje en una línea o un universo narrativo también en una sola línea. Me gusta mucho, mucho eso de ella. Yo diría que no sé, que mi literatura es un cruce de Jane Austen con Patricia Highsmith, creo que ahí está, y con esa exploración también de Hemingway en muchas de sus obras, pero especialmente en El viejo y el mar, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Bueno, vamos terminando y queda aquí una pregunta también de Valentín que te dice, te pregunta si tu universo literario es el mismo cuando hablas o cuando escribes, mejor dicho, de la Colombia Atlántica y la Colombia Pacífica. Es que no he escrito de la Colombia Atlántica, ¿no? Ese no es el Valle del Cauca, que Cali está en la zona pacífica. Ok, ¿Verdad? Yo soy del Pacífico. Cali es una ciudad eminentemente negra. La mayoría de la población en Cali es negra. Nuestra tradición, así las personas en Cali no conozcan el Pacífico colombiano porque no cruzan la cordillera para ir al Pacífico, nosotros somos Pacífico, ¿verdad? Esa es mi tradición y ahí es lo que yo he narrado, ¿no? Creo que he seguido muy al pie de la letra el consejo de narra lo que conoces lo que conoces, que, sí, que nos sí. dan. Y yo muchas veces como he pensado que hay dos tipos de escritores, los que narran sobre la imaginación, los que crean a partir de la imaginación y los que crean a partir del yo y de la experiencia. Yo claramente soy de los segundos, aclarando pues que no soy una autora biográfica, ¿no? No pertenezco a esa tradición que ahorita está De la tan. autoficción y la Eso no, autobiografía, eso ¿no? no. Mi primera novela sí fue muy autoficción, pero además autoficción absolutamente testimonial, sin ficción, solo autobiografía, solo testimonial, digamos. Y Claro. a partir de ahí yo entendí que mi camino era la ficción, ¿verdad? En- Sí, que no pertenece, no, tu obra no pertenece a estas narrativas del yo que, bueno, que han estado mucho en auge todo este último tiempo. Y ahora sí, para cerrar, tendríamos que haber arrancado por esta pregunta, pero yo me la guardé a propósito. Me parece que la polisemia del título, La perra, ¿no? Durísima, ¿no? O sea, pensar. Creo que, bueno, ya en la edición que yo tengo, por ejemplo, de Alfaguara, que viene ilustrada con una perra, calma la ansiedad, ¿no? Pero llamar un libro La perra y que arranque con una protagonista femenina es toda una provocación, ¿no? Sí, pues mira que este cuento era un cuento. Cuando yo empecé a escribirlo, yo pensé que era un cuento y fue un cuento que se me salió de las manos, ¿verdad? Y que se convirtió en novela. Y yo sigo creyendo que es un cuento. Es un cuento largo, pero si vos te fijas, es una sola historia. Entonces yo pienso que es un cuento como podría ser un cuento El viejo y el mar, digamos. Bueno, pero se llamaba La perra porque era sobre una perra, ¿no? En mi computador y ese era mi título de trabajo. Y yo ni en mis sueños más salvajes me imaginé que los editores le iban a dejar ese tema, ese título. Y un amigo mío que es escritor se reunió con mi editor, que era el mismo suyo, y él al final de la reunión le preguntó, Pilar, ¿qué está haciendo? No, está escribiendo una novela. ¿Y cómo se llama? Y él le dijo, La perra. Y el editor le dijo, me encanta el título. Y yo dije, no puede ser, o sea, ni la había leído y ya, Claro. Porque ajá, además yo aquí, aquí están apuntando, ¿no? Ana, que dice, en italiano es más fuerte porque se llama la caña, ¿no? Y yo sé que en inglés, porque lo fui a buscar, la tradujeron de bitch, ¿no? sí. Que es, no sé, a mí en las lenguas extranjeras todavía creo que suena más fuerte que la perra en castellano. No sé si ya porque estoy acostumbrada a
Ya me acostumbré al título de tu novela, Pilar, Yo pero me también ya me parece... acostumbré y ya al principio yo recuerdo que las lectoras y los lectores acá en Colombia me decían, pero ¿por qué le pusiste así? Y yo, porque es sobre una perrita. Y ahora ya nadie lo dice, ya todo el mundo se acostumbró a que se llama así, así la perra, ¿no? No, en inglés se llama bitch, que bitch es la palabra veterinaria Sí. para llamar a una perra, a un Sí, animal. Ujú. exactamente. Pero también a una prostituta, ¿no? O sea, o alguien que es una mala persona también, ¿no? Una O sea, mala, tiene esa, sí, una esa mala persona. Pero polisemia no, también, pero ¿eh? en inglés bitch no es prostituta. En inglés No, es bitch más bien, es una mala persona, eh, ujú. sí, no Sí, vamos a en decir la palabra. portugués de Portugal se llama a cadela, pero en portugués de Brasil se llama a cachorra, ¿no? Entonces, sí. Bien, bien, pues nada, aquí te están entrando todos los elogios. Muchas gracias de verdad, Pilar, por este encuentro. Bueno, gracias a todas y todos por haberse reunido, por haber leído, por contribuir con todas las preguntas. El mes que viene, entonces, Anoxia de Miguel Ángel Hernández. Y nada, te despedimos, Pilar, así con un aplauso silencioso, como permite el Zoom. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto nuevamente. Estamos por habilitar nuestra sede física, así que a lo mejor te vemos en Milán con tu próximo libro. ¿Mm? Ay, no, muchísimas gracias a todos y todas. Qué maravilla haber conversado con ustedes. No, Un encantado abrazo, de muchas verte. gracias. Gracias, Pilar. Besos a todos Chao. y todas.